Buenos días muchachos, espero que hayan resuelto pues los problemas estos que les comentaba en la clase anterior, que no hayan tenido problemas al resolverlos. Antes de comenzar la clase me gustaría dar unos avisos. El primero es que ya estoy revisando sus tareas, nada más que necesito que sean un poco pacientes conmigo porque tengo dos grupos de química y pues sí son algo grandes, ¿verdad? Tenemos varios estudiantes en cada grupo. Entonces, pues para estar leyendo la tarea de cada uno, ver la participación en el foro, pues me lleva algo de tiempo, ¿no? Para poder también pues retroalimentar sus tareas. Entonces, conforme vaya revisando yo sus tareas, pues ya les va a ir apareciendo ahí en donde ustedes la subieron, les va a salir como la calificación y la retroalimentación que yo les dé. Luego, en el caso de... Bueno, la primera actividad que tuvimos fue el foro, donde les indiqué que por favor vieran un video que habla algo sobre enfermedades metabólicas y que con base en el video, pues ustedes me dieran pues su opinión, ¿no? De por qué es importante comprender el funcionamiento de biomoléculas, cómo impacta esto en rentabilidad de sistemas de producción. Entonces, esa fue nuestra primera actividad del foro. El foro, estoy viendo pues, estoy contestando pues también ahí algunas de las aportaciones que ustedes hicieron, pues les contesté pues para que lo chequen ahí a ver qué les puse. A unos pues únicamente, o sea, estoy de acuerdo con lo que aportaron, entonces lo único que puse fue gracias por el comentario, gracias por la aportación, no estoy de acuerdo, y a algunos más pues sí les puse un poco más de texto, ¿sí? Luego en el caso de la siguiente tarea, que fue la aplicación de la química en la zootecnia, ahí pues fue un error mío no haberles aclarado que con que un solo integrante del equipo subiera la tarea estaba bien, que los demás no la tenían que subir. Hubo personas que si eran 3 integrantes, los 3 me la subieron, está bien, hubo otras que nada más uno solo me la subió. Entonces, para siguientes tareas, cuando sean tareas en equipo, con que solo un integrante del equipo la suba está bien. Nada más, por favor, les pido que sean muy claros, que en la primera diapositiva, que es la portada, aparezcan los nombres de todos los integrantes, por favor. Sí, y ya con eso, pues yo ya sé qué calificación tienen pues los integrantes del equipo, por favor. Luego, la otra tarea que teníamos es esta. No es cierto. La otra tarea era la de número atómico y masa atómica. Sí, esa todavía no la empiezo a revisar, pero ya la voy a empezar a revisar en estos días. Y luego esta que es la de ayer. Entonces, pues ahí vamos avanzando. Yo creo que vamos a buen ritmo, pero no sé a ustedes qué les parezca. Necesito también, pues a lo mejor que ahí por el mensaje por la plataforma, si se les hace que estoy avanzando muy rápido o que algo está haciendo como una sobrecarga de trabajo para ustedes, pues háganmelo saber, por favor. Lo que pasa es que así en virtual, pues yo no puedo saber qué les parece o qué cara ponen cuando estamos viendo un tema o a la hora de resolver los ejercicios. Normalmente esos ejercicios, por ejemplo, el que les encargué el día de ayer y el que les encargué el número atómico y masa atómica, yo normalmente lo que hago es que lo hacemos en el salón cuando estamos de manera presencial y pues ahí voy viendo, ¿verdad? A quién se le dificulta, a quién no, van y me preguntan y pues ahí uno va relacionando a quien ya se le facilitó el entendimiento y a quien pues está todavía un poco confundido. En este caso les digo, pues yo no puedo saber eso, ¿verdad? Y luego, pues para resolver sus tareas, pues yo sé que ahorita por la situación, muchos que no entendemos lo que hacemos es, voy y le pregunto a alguien que ya sé que sí entiende, entonces a lo mejor como que medio me explica o a lo mejor me dice cómo se hace, pues yo lo hago, pero en realidad no entendí y a la hora que yo reviso la tarea, pues yo digo, mira, sí lo resolvieron bien, pero en realidad les digo, es un poco más difícil para mí saber si sí están entendiendo todo o no, entonces por eso les pido que cualquier cosa que se ofrezca por la plataforma me pueden mandar mensaje o bien por mi correo, por favor. Bueno, entonces les digo, eso de las tareas sí las estoy revisando. Hay otra cosa bien importante también, es que yo estoy tomando, pues vamos a decirlo así, asistencia. Ustedes, por ejemplo, bueno, el primero C normalmente tiene la clase de 8 a 9 de la mañana. El primero F la tiene en ocasiones de 12 a 1, de 11 a 1, ¿sí? La asistencia es por hora. Y lo que yo hago es que en la plataforma, por decir, los que están en primero C de 8 a 9, yo entro a la plataforma
Puedo entrar a las 8, puedo entrar a las 9, puedo entrar a las 10, pero a mí me sale ahí en la lista de participantes que ustedes han ingresado ahí al curso. Por decir, si yo entro a las 10, me sale, ingresó hace 2 horas o ingresó hace 1 hora, significa que sí estuvo a la hora de clase. Entonces yo ahí tengo un registro en Excel y pongo por ejemplo, que Oscar o Víctor o Aide o Daniela, Luisa Carolina, quien sea, ¿no? Ellos sí entraron a la hora. Entonces yo ahí les pongo asistencia. Hay gente que me ha tocado que yo entro a la plataforma y luego me aparece que hace 18 horas no se conecta. Eso significa que no entró a la hora de la clase. Entonces ellos tienen falta, ¿sí? Les digo esto porque aunque ya lo habíamos dejado en claro en la videollamada que les hice, pues para que vean que sí lo estoy tomando en consideración, porque recuerden que esa asistencia es como participación. Yo les dije que la participación valía un 10% de cada parcial en el semestre y que esa participación, como yo la iba a saber, pues cuando ingresaran a la plataforma. Si hay gente que está ingresando a la plataforma en el horario que es, pues entonces es lo que yo tomo en cuenta, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En ocasiones estoy consciente que la plataforma falla. Ayer y hoy ha fallado. O sea, tiene uno que estarle ahí dándole clic, cargar de nuevo o actualizar porque luego se traba. Y en ocasiones para subir tareas también, pero pues sabemos que son ocasiones excepcionales. Por lo general la plataforma funciona bien. Entonces, cuando ustedes tengan algún contratiempo o algo con respecto a la plataforma, que digan es que no funciona, está fallando, o quise entrar a la hora de la clase y por más que lo intenté no pude, pero pude, a lo mejor la clase era de 8 a 9 y no pude, pero pude ingresar a las 11. Entonces, ahí en cuanto ustedes no puedan ingresar, o sea, si la plataforma no funciona, el correo sí. Entonces ahí pues ustedes hasta me pueden decir, maestra, ¿sabe que estoy intentando entrar y no puedo? Entonces, por favor, les digo, necesitamos tener mucha comunicación porque pues no nos estamos viendo a diario como en clases presenciales. Entonces, para evitar malos entendidos y para estar todos claros, es lo que tenemos que tener, mucha comunicación. Luego, eso es con respecto aquí a nuestra clase. Otro anuncio comercial que les quería mencionar es que el día de ayer nos mandaron unos documentos en PDF donde se explica el nuevo programa educativo de la UASH, que es en el que ustedes entraron, ¿verdad? En el que ustedes están ingresando. Son 2 documentos. Uno es ese programa educativo, o sea, cómo viene como el mapa curricular que ustedes tienen que seguir, que el primer ciclo, que es el primer año, está conformado por el semestre 1 y el 2, o sea, primer y segundo semestre, está dedicado a desarrollar competencias universitarias. Ya el siguiente ciclo, pues es lo que llamamos divisional. Ya el siguiente, aquí en el nuevo modelo educativo nosotros llamamos ciclos a los años, ¿sí? Entonces, el primer ciclo es primer año, les digo, son 2 semestres que está dedicado a desarrollar competencias universitarias. El segundo ciclo sería el segundo año, que es divisional. El tercer ciclo, que es el tercer año, pues ya es como el profesionalizante. Y el 4 ya sería el cuarto año, séptimo y octavo semestre sería el de especialización. Sí, entonces nos hicieron llegar esos documentos y el objetivo es que ustedes como alumnos que están inmersos en este nuevo programa educativo, pues ustedes lo lean y tengan ahí la información. Entonces lo que voy a hacer es que en la sección ahí de nuestro curso en la plataforma, la primera pestañita que habíamos visto se llama presentación del curso y del profesor. Ahí les voy a subir esos archivos PDF que hablan del programa educativo, ¿sí? Ahí va a estar ese el programa educativo y luego otro bien importante es el reglamento académico que va a aplicar para ustedes. Aquí quiero mencionar que luego hay cosas que uno no sabe o desconoce, ¿no? De que si repruebo cuántas materias ya me van a dar de baja definitiva. Casi siempre son las preguntas que ustedes hacen. Entonces, como en ocasiones no se acercan a los maestros para preguntar o a alguien que tenga información confiable y fidedigna, ¿qué es lo que hacen? Le preguntan a alguien de semestres más arriba, pero en esta ocasión, con ustedes, como ustedes son los que empiezan el nuevo modelo educativo,
el reglamento es diferente para los que van más arriba y para ustedes, ¿sí? Tiene modificaciones. Entonces a lo mejor los de semestres más arriba les van a dar una información que para ellos se aplica, pero a lo mejor para ustedes ya no. Entonces es necesario que ustedes tengan conocimiento de este reglamento académico y se los voy a subir también ahí. Les digo, en la pestañita donde dice presentación del curso del profesor, en donde tenemos nuestro curso, donde les subí lo de los videos de bienvenida del rector y todo eso, ahí les voy a subir esos documentos. Yo también tengo que revisarlos, la verdad, tengo que leerlos, y entonces sí me gustaría pues programar una videollamada para aclarar estos puntos que trae lo del programa educativo, para que ustedes entiendan un poquito mejor de qué se trata. Entonces tal vez la semana que entra los cite para una videollamada, o si no hasta la otra, pero yo les aviso y les mando mensaje ahí en la plataforma y les mando invitación por su correo. Todo lo que les mande de documentos del Drive para compartir o cosas, yo me manejo, bueno, nosotros nos manejamos ahí en la escuela por el correo institucional, o sea, el que es su matrícula, @wash.mx, ¿sí? Entonces, les digo, de recomendación y de consejo es todo lo que nosotros hagamos, pues hay que manejarnos mediante nuestros correos institucionales, ¿sí? Igual documentos que yo comparta con ustedes del Drive van a poder accesar siempre y cuando accesen con su cuenta de @wash.mx. Si no, yo no tengo, tengo configurado el Drive para compartir documentos únicamente con las personas que entran con sus cuentas de la WASH. Si es alguien externo, luego me mandan a mí un correo y me dice que alguien solicitó permiso para acceder a tal archivo. Si yo no veo ese correo pronto, ustedes no pueden acceder porque es hasta que yo les dé el acceso, ¿sí? Entonces por eso les recomiendo que todo lo utilicen o que todo lo manejen mediante su correo de la WASH, ¿sí? Entonces voy a poner esa información que es de suma importancia para ustedes. Es algo así bien importante porque no solamente es en este semestre, sino que eso va a regir toda su vida universitaria, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, regresamos a lo que nos habíamos quedado con el tema de tabla periódica. Bueno, entonces ya vimos algunas generalidades de la tabla periódica, que es cómo se está organizada en periodos, en grupos o en familias, cómo a partir de esa organización nosotros podemos predecir qué elemento tiene mayor radio atómico, mayor electronegatividad, entre otras características, ¿no? Entonces, fíjense bien, esta imagen de aquí a mí me gusta mucho, porque es una tabla periódica, pero no es una tabla periódica ordinaria, sino que aquí lo que muestran es que en cada elemento, en cada posición donde va un elemento, en vez de poner todas las características de ese elemento, lo único que ponen es una imagen que va a representar ese elemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el hidrógeno se muestra como un paisaje en el cual podemos ver las estrellas y el cielo. En el espacio hay mucho hidrógeno, entonces eso es lo que quiere representar aquí esta imagen. En el caso del sodio, pues aquí nos ponen un fragmento de metal sodio, ¿no? En el caso de el flúor, nos muestran aquí como una bombilla eléctrica, porque al momento de realizar este tipo de materiales, pues se utiliza el flúor para esto, ¿no? Luego, en el caso del fierro, miren, nosotros aquí tenemos una herradura. ¿Por qué? Porque las herraduras están hechas de este material. En el caso del titanio, pues vemos que es como una aspa o una parte mecánica de algún aparato, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el titanio se utiliza para elaborar esos materiales. Luego, en el caso del tecnecio, vemos que tiene aquí como una imagen de rayos X, porque el tecnecio se utiliza para poder revelar o para poder realizar esa imagen en rayos X, ¿sí? Luego, por ejemplo, el mercurio, pues tiene una imagen tal cual, ¿no? Del mercurio. El oro, un fragmento de oro.
El polonio pues vemos que tiene aquí otra imagen. Luego, fíjense bien, no todos los elementos pues traen aquí como una imagen que se relacione con él o de un material, sino que también en ocasiones pues salen personas. ¿Por qué? Porque aquí pues están representando a la persona que descubrió dado elemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí está Marie Curie, que es la que descubrió el elemento que se muestra aquí. Aquí también pues tenemos a Albert Einstein, que descubrió el einsteinio, y así pues es como lo que se muestra aquí en esta imagen. Les digo, a mí me gusta mucho esta imagen porque pues es un poco más entretenida estarla viendo, o es más, te proporciona como mayor información estarla viendo. El hecho aquí de que diga HNE, argón, kriptón, xenón, o sea, esto lo que nos quiere indicar es que, por ejemplo, en el caso del helio, esas letras están rellenas de gas helio, entonces se ve de este color si uno lo iluminara, entonces por eso está así. En el caso del neón, el gas neón se ve de este color, el gas argón de este color, kriptón de este color y el gas xenón de este color. Por eso tiene así las letras, o sea, no crean que es como que, no encontraron nada, les dio flojera y no pusieron aquí nada. Igual se pudo haber puesto aquí en el helio un globo, ¿verdad? Porque el helio pues también se utiliza para inflar globos, ¿sí? En el caso del argón, si bien se pudo haber puesto nada más un tanque de almacenamiento de argón, el argón se utiliza en algunos instrumentos analíticos como espectrofotómetros por ICP. El neón pues también se puede utilizar en algunos de esos instrumentos analíticos en química, ¿verdad? Entonces les digo, aquí pues se pudieron haber utilizado pues diferentes imágenes en cada uno de los elementos. Entonces, su siguiente tarea va a constar de que realicen una tabla periódica como la que se mostró aquí en la diapositiva anterior. Nada más que en vez de trabajar con cualquier imagen, yo quiero que me trabajen con imágenes que muestren algo relacionado a la zootecnia, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí tengo el nitrógeno, yo tengo que pensar, algo que se utilice en zootecnia, que tenga nitrógeno, pues, ¿qué voy a plasmar yo ahí en la imagen? En ocasiones, fíjense, para conservación de alimentos se ha llegado a empacar alimentos, pero con atmósferas de nitrógeno. Es decir, como que se sella, bueno, es que no se sellan, sino que el aire que se encuentra dentro, a lo mejor de la carne antes de empacarla, se inyecta nitrógeno en ella. ¿Por qué? Porque de esta manera las bacterias aerobias no pueden sobrevivir a estas atmósferas. Y entonces lo que se hace es, al no tener oxígeno, pues tú estás como evitando que esas bacterias aerobias puedan entrar ahí a la carne y pues puedan acelerar la descomposición de la misma, ¿sí? O sea, a lo mejor alguien puede poner aquí algo así, un empaque de atmósfera con nitrógeno en el caso del nitrógeno. Obviamente que hay otras aplicaciones de nitrógeno, pero no les voy a decir para no robarles las ideas, ¿sí? Luego, por ejemplo, alguien en el caso del carbono, pues alguien va a decir, bueno, el carbono en qué se utiliza en la zootecnia, que si en los corrales, que si para tal cosa, que si en los crayones que se marcan las vacas para demostrar que andan en celo, para checar calores, ¿verdad? Ese crayón, o que en dónde podemos encontrar pues el carbono en zootecnia. Entonces aquí me ponen su imagen. Luego el boro, que el boro para qué lo podemos usar, que para tal cosa, entonces ahí pongo la imagen. El aluminio, el silicio, el fósforo, cada uno de estos, cada uno de los elementos, yo quiero que me pongan una imagen que se relacione con algo de zootecnia, que se utiliza en la zootecnia y que tiene ese elemento, ¿verdad? O sea, que yo lo pueda relacionar de una manera más fácil. Obviamente, pues tal vez no podamos poner imágenes en todos los elementos, porque a lo mejor alguien va a decir, híjole, ¿y el francio en qué se utilizará? O sea, podemos decir, no, es que en la zootecnia, o sea, son bien poquitas las aplicaciones que tiene el francio en la zootecnia o en algún otro elemento, ¿no? O sea, así común que digan, ¿qué tiene el francio? Pues no sé. Entonces,
se vale dejar a lo mejor aquí en Francia, pues no se van a poner algo que no tenga que ver con la zootecnia, o sea, algo que no esté relacionado, pero les pido de favor que la mayoría de las imágenes que pongan pues sean relacionadas a la zootecnia, ¿sí? A lo mejor pues alguien dirá, no, híjole, es que de plano en este elemento yo no sé ni qué ponerle, pues lo pueden dejar también en blanco, pero les digo, de preferencia, yo espero que llenen la mayoría de la tabla periódica. Con la mayoría me refiero a que a lo mucho dejen 10 espacios en blanco, ¿sí? Entonces, pues en la medida de lo posible hay que rellenar esa tabla, esos elementos con imágenes que estén relacionadas con zootecnia, que contengan ese elemento, ¿sí? Entonces les digo, la tarea yo la había ideado de que la hicieran en equipos de 2 personas. Pero como supe que estaban batallando para organizarse en equipos, lo que vamos a hacer es que se queden conformados en los mismos equipos, si ustedes gustan, con los que hicieron la tarea de la aplicación de química, de una aplicación de la química en la zootecnia, ¿sí? Pueden trabajar en esos mismos equipos, aunque sean equipos de 3 personas, ¿sí? Como para no tener que volver a hacerlos que se organicen nuevamente. Entonces pueden trabajarlo en equipos de 3 personas y hay que realizar una tabla periódica, les digo, como la que se mostró en la diapositiva anterior, solo que hay que trabajar con imágenes que muestren algo relacionado a la zootecnia. Por favor, llenar la mayoría de los elementos posibles. Por ejemplo, en el espacio del nitrógeno pueden colocar un cuadro de urea o un alimento para decir que el nitrógeno protege la degradación al alimento, que es lo que les comentaba ahorita. Ustedes deben tener una mayor imaginación que yo, entonces espero que puedan llenar esos elementos con esas imágenes que ustedes tengan en mente. Luego, ¿por qué les digo que sean en equipos? Para que a lo mejor una sola persona es más difícil, ¿verdad? Estar pensando de que, híjole, qué imagen pondré en este elemento. Pero a lo mejor pues ya entre 3, si a uno no se le ocurre una cosa, pues a otro sí. O bien lo que pueden hacer también es dividirse, si son tantos elementos, a lo mejor te van a tocar 30, a ti de aquí a aquí, a ti de aquí a acá, ¿sí? Y luego al final pues ya la juntan, ¿sí? Como ustedes se organicen mejor. La fecha límite de entrega es el miércoles 9 de septiembre a la medianoche. Entonces tienen pues casi, bueno, tienen 6 días para entregar esta tarea. Ahí pues ya la van a subir igual como les había comentado, lo pueden hacer ya sea en un documento de PowerPoint, pueden configurar la diapositiva grandota para que les quede bien su imagen de la tabla periódica. Ha habido personas que no me la han entregado así, o sea, en una sola, sino que como que dicen que se les hace, no la pueden acomodar pues así en una sola imagen, muchos elementos. Y lo que hacen es que las dividen por familias o también puede ser por bloques, ¿no? A lo mejor alguien diga, bueno, yo voy a presentar el bloque S, y luego el bloque P, y luego el bloque D y el F, ¿no? Como ustedes quieran organizar su tabla periódica. El chiste es que en cada elemento pues me muestren una imagen, les digo, de algo relacionado a la zootecnia que contenga ese elemento. Ha habido personas que también la han separado como que en una sola diapositiva únicamente ponen una familia y luego otra y así, ¿sí? Entonces, como ustedes se organicen mejor está bien. Nada más les pido de favor que lo hagan en el documento que sea, en Word o en PowerPoint o como se les facilite. A la hora de guardarlo, lo guarden en formato PDF y me lo suban en ese formato a la plataforma, porque luego si lo subimos en otro formato, ocupa más espacio y la plataforma no tiene un límite de espacio para poder dejar subir esos archivos, ¿no? Se debe de tener un cierto tamaño el archivo, si no, no nos deja subir ese archivo, ¿sí? Por eso es que les pido que sea en formato PDF, además de que en formato PDF no se mueve. Aquí otro comercial. Hubo personas que me mandaron su trabajo de aplicación de la química en la zootecnia en presentación de PowerPoint y yo ya les había dicho que era en formato PDF. A mí eso lo único que me demuestra es que no saben seguir instrucciones o es más, que no leyeron o cuando leyeron no pusieron atención. Entonces, por favor les pido que todo lo que suban pues lo suban en formato PDF, a menos que yo les indique en otro formato o que no se pueda por algo, pues ya ahí hacemos algunos cambios, ¿sí? Bueno, entonces esta sería su tarea.
para el siguiente miércoles. Ahora, seguiremos con la tabla periódica. Los elementos que tenemos en la tabla periódica se han agrupado en diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, se han agrupado por familias, que la familia 1A, la 2A, la 3A y así sucesivamente con la familia B también. Y cada familia tiene ciertas características. Además de esa clasificación que se ha dado por familias, tenemos una clasificación más general de los elementos que conforman la tabla periódica, que es que esos elementos pueden comportarse como metales, como no metales, o bien hay elementos que no son ni totalmente metálicos ni totalmente no metálicos. Es por eso que los vamos a clasificar en la sección de metaloides, o sea, comparten características con los no metales y con los metales, ¿sí? Pues por eso se denominan metaloides. Vamos a ver a continuación, pues, cuáles son esos elementos, ¿sí? Todos los que se muestran aquí en azul en esa tabla periódica son elementos metálicos. Los que se muestran en amarillo son elementos no metálicos y los que se muestran como en verde, que es esta escalerita que vemos aquí, son los metaloides, que va a ser el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y astato. Los que vemos aquí en la familia 8A, pues ya sabemos que son gases nobles, esos elementos, por lo tanto, pues no son ni metales, ni no metales, ni metaloides, son gases nobles, siguen otro comportamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a esos elementos metálicos? Esos elementos metálicos, pues como nosotros podemos ver aquí, son la mayoría de los elementos que conforman la tabla periódica. Se van a caracterizar porque poseen brillo, son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. El mercurio a temperatura ambiente se va a encontrar en estado líquido. Por ejemplo, el mercurio nosotros lo podemos encontrar en los termómetros, en los cuales pues se utilizan para estar checando la temperatura corporal, ¿sí? Lo que va subiendo, bueno, tienen como una columnita que está rellena de mercurio. Entonces, ese mercurio es líquido. El mercurio, si nosotros lo tocamos sin protección así, tal cual con nuestra piel, es tóxico, ¿sí? Entonces, el mercurio nunca hay que tocarlo por la toxicidad que posee. Y entonces les digo, la mayoría de los elementos metálicos son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Poseen brillo, son susceptibles a la corrosión, conducen el calor y la electricidad, son dúctiles. ¿Qué significa el hecho de ser dúctiles? Que con ellos se pueden formar cables. Luego, son maleables, ya que con ellos se pueden formar láminas, ¿sí? Entonces, estas son las características de esos elementos metálicos. Los elementos no metálicos van a tener otras características que son: pueden estarse o encontrarse en estado gaseoso o sólido a temperatura ambiente. Los sólidos son quebradizos en el caso de los elementos no metálicos. Dentro de los elementos no metálicos tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, hidrógeno, selenio, bromo y yodo, ¿sí? Entonces, pueden ser gaseosos o pueden ser sólidos a temperatura ambiente. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno a temperatura ambiente es gaseoso. Los sólidos pueden ser quebradizos. A diferencia de los elementos metálicos, los elementos no metálicos no son brillosos, sino que son opacos. Por ejemplo, en el caso del carbono, nosotros podemos ver su color cuando vamos a hacer a la mejor carne asada, que se prendan el carbón. ¿Cómo vemos ese pedazo de carbón? Pues opaco, ¿verdad? No tiene un brillo, como el brillo que pueda tener a lo mejor un cable de cobre o algún otro elemento metálico. Los elementos no metálicos son malos conductores del calor y de la electricidad. No son dúctiles, es decir, no se pueden formar cables con ellos. No son maleables, no se pueden formar láminas con ellos. Y tienen bajas densidades. Se supone que ya todos deben de saber qué es densidad. Densidad es una propiedad física que va a relacionar masa con respecto a un espacio determinado, es decir, masa sobre volumen. Si decimos, es que esto es muy denso, es que tiene mucha masa en un espacio a lo mejor pequeño. Entonces,
Los materiales que son muy densos, pues son muy pesados, ¿sí? Y los que tienen bajas densidades es que tienen poca masa en un espacio muy grande, ¿sí? Entonces, pues casi no pesan. Por ejemplo, el algodón tiene una baja densidad, pero el plomo tiene una alta densidad, ¿sí? Entonces, los elementos no metálicos tienen bajas densidades, no son maleables, no son dúctiles y son malos conductores del calor y la electricidad, a diferencia de los metálicos, que son maleables, dúctiles, conducen el calor y la electricidad y son susceptibles a la corrosión. Luego, ¿qué hay sobre los metaloides? ¿Sí? Les digo, los metaloides son aquellos elementos que ni se comportan como metal ni como no metal, ¿sí? Sino que tienen propiedades de ambos. O sea, no son totalmente metálicos ni totalmente no metálicos, sino que tienen unas características de metal y unas características de no metal. Son sólidos, son dúctiles y maleables. Son capaces de conducir el calor y la electricidad, pero lo hacen no tan bien como lo hacen los metales, ¿sí? O sea, conducen más bien el calor y la electricidad que los no metales, pero no tan bien como los metales, ¿sí? Luego, cuando los metaloides reaccionan con metales, se comportan como no metales, y cuando reaccionan con no metales, se comportan como metales, ¿sí? Es decir, pueden cambiar su comportamiento dependiendo con quién estén reaccionando. Si reaccionan con un no metal, pues se van a comportar como metal. Si reaccionan con un no metal, se van a comportar como metales, ¿sí? Bueno, entonces, les digo, esa es como la clasificación general en la que podemos agrupar todos los elementos de la tabla periódica en metales, metaloides y no metales. Ahora, vamos a ver las características que tienen los elementos de acuerdo al grupo o a la familia en la que se encuentre. Primero vamos a hablar sobre las familias del grupo A, que son los bloques S y P de la tabla periódica, y luego vamos a hablar de manera general sobre las familias B. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno es un elemento que no comparte muchas características con muchos elementos, ¿sí? De hecho, no hay una posición totalmente adecuada para este elemento en la tabla periódica. Sin embargo, se coloca en el grupo 1A, pues porque únicamente tiene un electrón que gira alrededor de su núcleo, pero no comparte muchas características con la familia 1A. Pues por eso es que nosotros lo vemos como que aparte, no lo vemos junto con los demás elementos. El hidrógeno es un metal alcalino, ¿sí? Tiene solo un electrón de valencia. Forma un catión, el cual se encuentra hidratado en solución. ¿Qué significa eso? Pues que tiene una carga, es un ion con carga eléctrica positiva. Por eso decimos que es un catión. Luego, eso que les dije que es metal alcalino, no es metal alcalino. Es que se pudiese considerar como metal alcalino porque tiene estas características, ¿sí? Pero también lo podemos considerar como que pertenecería a la familia de los halógenos porque es capaz de formar el ion hidruro, es decir, un ion pues que tiene carga eléctrica negativa, o sea, puede formar un anión también, además de formar un catión. Otra característica que comparte con los halógenos es que reacciona con el agua para producir hidrógeno gaseoso o hidróxido metálico correspondiente, ¿sí? Pero también lo podemos considerar como que pertenece a una clase independiente porque es un gas. Entonces, como ven, el hidrógeno nosotros lo pudiéramos catalogar en diferentes grupos por las características que tiene. O sea, por esas características yo puedo decir, pues es un metal alcalino. Sin embargo, tiene estas otras que me hacen pensar que tal vez pertenezca más bien a los halógenos, o como es un gas, pues a lo mejor yo puedo decir, ¿saben qué? Este definitivamente es una clase independiente. Es por eso que decimos que no hay una posición totalmente adecuada para este elemento en la tabla periódica. Y se decidió colocarlo en la familia 1A, les digo, pues porque únicamente tiene un electrón de valencia. Un electrón está girando alrededor de su núcleo. Bueno, ahora sí vamos a ver los grupos de elementos de acuerdo con las familias a las que pertenecen. La familia 1A, que es la primera columna que aparece en la tabla periódica,
del lado izquierdo. Esa familia 1A pues también recibe el nombre de metales alcalinos, es decir, todos los elementos que aparecen en esa familia son metales alcalinos. Les digo, tal vez el hidrógeno es el que se sale un poco de esa clasificación, pero aún así pues está colocado dentro de esa familia. ¿Qué características tienen los metales alcalinos? Son brillantes, son blandos y muy reactivos a temperatura y presión normal. Son maleables y se pueden cortar fácilmente debido a su escasa dureza. Su superficie brillante se empaña rápidamente en el aire debido a la oxidación por la humedad atmosférica y el oxígeno, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues tienen características de metales, porque son brillantes, son reactivos, son maleables, tienen una superficie brillante, se empañan rápidamente con el aire, ¿sí? Poseen una baja energía de ionización. Esto es lógico porque ya habíamos dicho que la energía de ionización aumentaba conforme te desplazabas hacia la derecha en la tabla periódica. Al estar colocados estos elementos hasta el extremo izquierdo, entonces pues sabemos que tienen una baja energía de ionización. Por lo tanto, tienen una gran tendencia a perder el único electrón de valencia porque también tienen una baja electronegatividad, ¿sí? Es decir, ellos no es tan fácil que roben electrones, sino que es más fácil que a ellos les roben electrones. Son muy reactivos y no se encuentran libres en la naturaleza. Tan es así que, bueno, los elementos que pertenecen a la familia 1A son hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El sodio metálico, o sea, el sodio sin combinarse con ningún otro elemento es muy reactivo, ¿sí? De hecho, el sodio, si tú lo expones hacia el aire, nada más con que lo saques del frasquito en el que se está almacenando como reactivo, explota. Entonces, por eso se dice que es muy reactivo. Y en la naturaleza, pues no los vamos a encontrar libres, sino que casi siempre están enlazados con otros elementos y pues forman otros compuestos. Son capaces de reaccionar con el agua y reaccionan con el oxígeno gaseoso para formar óxidos. Esto es con respecto a la familia 1A que conocemos como metales alcalinos. Aquí pues están ejemplificadas esas reacciones, lo que les decía yo ahorita. Esos metales alcalinos, la M está representando un metal alcalino que decimos que se encuentra en estado sólido. Cuando se combina con el agua que se encuentra en estado líquido, lo que sucede es que estos reactivos van a interactuar entre sí y van a formar un hidróxido de ese metal, más hidrógeno gaseoso. Se desprende así como un gas que es hidrógeno, ¿sí? Entonces, es por esto que decimos que son capaces de reaccionar con el agua, ¿sí? Y al momento en que reaccionan con el agua vamos a obtener un hidróxido metálico más hidrógeno gaseoso. Luego, también son capaces de reaccionar con el oxígeno y formar óxidos. En este caso tenemos el ejemplo de que el sodio metálico, o sea, por eso es sodio sólido, está reaccionando con el oxígeno gaseoso. Al momento en que reaccionan estos dos o se combinan, se va a formar un óxido, que es el óxido de sodio, y también se va a encontrar de forma sólida, ¿sí? Luego, ¿qué hay con respecto a la familia 2A? Que es también conocida como la familia de los metales alcalinotérreos. Los metales alcalinotérreos se llaman así, pues porque no tienen exactamente las mismas características de los alcalinos, ¿sí? Sino que pues únicamente aquí ha decidido nombrárseles alcalinotérreos. Son algo menos reactivos que los alcalinos, ¿sí? Tienen 2 electrones de valencia, es decir, tienen 2 electrones en sus capas más externas y esos 2 electrones son los que se pueden combinar con otros elementos para poder formar compuestos. Son metales de baja densidad, coloreados, aquí me faltó una D, perdón, coloreados y blandos. Tienen tendencia a perder sus electrones de valencia, es decir, de la misma manera que los alcalinos tienen baja electronegatividad, pero los alcalinos, a estar más hacia la izquierda en la tabla periódica, son menos electronegativos que estos.
reaccionan con facilidad con los halógenos para formar sales iónicas. Los elementos que conocemos como halógenos son las que se localizan en la familia 7A de la tabla periódica, es decir, es flúor, cloro, bromo, yodo, astato, ¿sí? Los que pertenecen aquí a la familia 2A o metales alcalinotérreos son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿sí? Son todos los que pertenecen a la familia 2A, los metales alcalinotérreos. Esos metales alcalinotérreos se caracterizan porque, por ejemplo, en el caso de los metales alcalinos decíamos que todos reaccionaban con el agua. En el caso de los alcalinotérreos, no todos reaccionan con el agua. Hay unos que sí reaccionan y otros que no, ¿sí? Entonces son menos reactivos que los alcalinos. La reactividad con el agua va a variar. El berilio, por ejemplo, no reacciona con el agua. El magnesio lo puede hacer, pero lentamente. Mientras que calcio, estroncio y bario sí reaccionan con el agua. También lo mismo ocurre con su reactividad con respecto al oxígeno. Esa reactividad puede aumentar desde el berilio hasta el bario, ¿sí? Entonces, el berilio casi no reacciona con el oxígeno, pero conforme vamos bajando en esa familia, llegamos hasta el bario, que el bario sí reacciona con el oxígeno. Luego, en el caso del magnesio, el magnesio es el único que reacciona con los ácidos en solución acuosa liberando hidrógeno gaseoso. De hecho, no sé si ustedes en sus clases de preparatoria, bachillerato, hayan hecho ese experimento en el cual uno puede combinar, por decir, ácido nítrico o clorhídrico con tiras de magnesio y el magnesio se deshace. Y cuando se está deshaciendo esa tirita, se ve que se está desprendiendo gas. Ese gas es el hidrógeno gaseoso, ¿sí? Luego, eso es con respecto a la familia 2A, que es de los metales alcalinotérreos. Ahora, ¿qué hay con respecto a la familia 3A? Que es la familia del boro, ¿no? Que es la familia del boro. Entonces, esa familia del boro también se conoce como familia de los elementos térreos. ¿A qué hace referencia ese término de térreos? Es porque la arcilla contiene aluminio y dentro de esta familia de la 3A, pues está contenido el aluminio. Entonces, es por eso que recibe el nombre de elementos térreos el grupo del boro. Se caracteriza por poseer 3 electrones de valencia o 3 electrones en su último orbital de energía, en su última capa. El boro es un metaloide, como ya veíamos ahorita aquí en la diapositiva donde clasificaban a los elementos de la tabla periódica en metales, no metálicos y metaloides. Aquí podemos ver que el boro pues es un metaloide, ¿sí? Y aquí vemos que el aluminio forma parte de esa familia 3A. Otra característica que tiene ahí el boro, la familia 3A, es que el boro es un metaloide y los demás son elementos metálicos. No reaccionan con el agua a excepción del aluminio, que también es capaz de reaccionar con el oxígeno, ¿sí? Luego, sigue la familia 4A o grupo del carbono. En la familia 4A, los elementos que conforman ese grupo poseen valencias más 2 y más 4, ¿sí? Es decir, tienen 4 electrones, tienen de 2 hasta 4 electrones que giran, tienen 4 electrones que giran en su último nivel de energía, pero pues pueden enlazarse 2 o 4 para formar nuevos compuestos con otros elementos o con otros átomos enlazarse. Al bajar en el periodo de esta familia, los elementos van teniendo características cada vez más metálicas, ¿sí? El carbono es un no metal. Entonces, el hecho, ya en el siguiente, conforme vayamos viendo los temas de generalidades de química, después vamos a pasar hacia química orgánica y ahí vamos a ver, pues, el carbono es un elemento muy importante. Ahorita lo que tenemos que tener en cuenta es que es un no metal
y que todos los compuestos que contienen carbono son compuestos que se estudian dentro de la química orgánica y son compuestos que se denominan orgánicos, porque luego en la actualidad se ha hecho mucha fama de que es un compuesto orgánico, es que venden carne orgánica, es que venden zanahorias orgánicas. Todas las zanahorias, independientemente de la manera como se producen, o todos los vegetales, todas las carnes son orgánicas, ¿sí? Nada más que ahora el término de orgánico, yo no sé por qué la definición es como si se hubiera distorsionado, pero orgánico es que un compuesto, un material contiene carbono en su composición. Todo lo que contenga carbono en su composición es orgánico. Esa es la definición. Nosotros como humanos somos orgánicos, los animales son orgánicos, las verduras son orgánicas, todo lo que tenga carbono en su composición es orgánico. Nada más que ahora, no sé por qué ha salido tanto de que si está libre de fertilizantes, de plaguicidas, de tratamientos hormonales, como que quieren decir que es naturaleza limpia o algo así, el sistema de producción en el que producen verduras o carnes, y dicen que eso es orgánico. El término está mal aplicado, ¿sí? Todos los productos que contengan carbono son orgánicos. Esa es la definición y eso ha sido siempre y así es, ¿sí? Nada más que ahora les digo como que utilizaron el término de orgánico para, pues, no sé, a lo mejor para dar fama o quién sabe, pero está mal usado como se usa actualmente. Entonces, dentro de esa familia del carbono también se van a localizar el silicio y el germanio, que son semimetales, mientras que el estaño y el plomo son metales, no reaccionan con el agua, pero sí con los ácidos. Luego, tenemos aquí a la familia 5A, que también es conocida como grupo del nitrógeno. En esta familia, pues los elementos poseen 5 electrones de valencia, es decir, tienen 5 electrones en su capa más externa, a altas temperaturas son muy reactivos, el nitrógeno es capaz de reaccionar con el oxígeno y el hidrógeno a altas temperaturas. Luego, en el caso de la familia 6A, pues es conocida como la familia del oxígeno, o bien también como calcógenos o anfígenos, ¿sí? ¿Qué es un anfígeno? Es un compuesto, un elemento que tiene la capacidad de formar compuestos ácidos o básicos, por eso se llaman anfígenos, ¿sí? La familia 6A, que es la familia del oxígeno, también es conocida como calcógeno o anfígeno porque esos elementos tienen la capacidad de formar compuestos ácidos o básicos. Poseen 6 electrones de valencia en su última capa. La reactividad de estos metales varía desde el oxígeno no metálico y muy electronegativo hasta el polonio metálico, que si nos vamos allá a la tabla periódica que teníamos en un inicio, pues podemos ver eso, ¿no? Que en las familias del bloque P, pues aquí ya va a ir variando de que si tienen metaloides y metales. En el caso del carbono hay un no metal, metaloides y metales. En el caso del nitrógeno tienen no metales, metaloides y metales. En el caso de la familia del oxígeno, calcógenos o anfígenos, tienen no metales, metaloides y metal, ¿sí? Luego, tenemos a la familia 7A, o también conocida como halógenos, que está conformada por flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos elementos se conocen como elementos formadores de sal. Poseen 7 electrones de valencia, es decir, 7 electrones en su último nivel de energía. Son muy electronegativos, su energía de ionización es muy alta, ¿sí? Por lo que estos átomos o estos elementos son capaces de robar fácilmente cualquier electrón de otro elemento con el que estén interaccionando. Por ejemplo, es fácil encontrar los compuestos como la sal común de mesa, que es cloruro de sodio, donde se está reaccionando el cloro, que pertenece a la familia de los halógenos, con el sodio, que pertenece a la familia de los metales alcalinos. Los metales alcalinos dijimos que su electronegatividad era muy baja y que muy fácilmente perdían sus electrones de valencia, mientras que el cloro es muy electronegativo. Entonces el cloro, cuando se une
con el sodio, pues le roba fácilmente su electrón y de esa manera pues establecen un enlace y pues se forma la sal. Son no metales que debido a su gran reactividad nunca se encuentran en estado elemental en la naturaleza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar, por ejemplo, el cloro molecular, o sea, el cloro solito en la naturaleza nunca lo vamos a encontrar como un único átomo. Siempre va a andar viajando como molécula diatómica, o sea, con cloro 2. Dos cloros pegados, siempre viajan. Si estuviera un solo cloro junto, un solo cloro solo, pues sí, una molécula de cloro sola sería muy reactiva, o sea, pudiera reaccionar con cualquier otro elemento porque es muy inestable. En cambio, si están combinados con otro cloro, pues esa molécula que tiene los dos cloros puede andar libremente, no va a reaccionar tan fácil, ¿no? Va a viajar como molécula diatómica. Lo mismo hace el yodo, el fluoro, el astato, ¿sí? Todos ellos, todos los halógenos. Luego tenemos a la familia 8A, o también conocida como familia de los gases nobles, gases ideales, ¿sí? Esta familia pues está compuesta por helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Se va a caracterizar porque no reaccionan con nadie. Es por esto que se llaman gases inertes, o sea, inertes. Una sustancia, superficie inerte es como si estuviera muerta casi, ¿no? O sea, no reacciona con nadie. Existen como especies monoatómicas. ¿Qué significa esto? Que una molécula de helio, un átomo, puede andar solito en la naturaleza y no va a reaccionar con nadie porque no necesita juntarse con nadie para completar sus 8 electrones o para completar su última capa de energía porque ya la tienen llena, ¿sí? Por eso no necesitan mezclarse con nadie. Sus átomos tienen llenos por completo las últimas capas de electrones, son muy estables, por eso decimos que son gases inertes, no reaccionan con nadie, ¿sí? En ocasiones nosotros queremos, a lo mejor en química, determinar, por decir, en el caso del líquido ruminal, yo quiero evaluar la digestibilidad que tiene un alimento. Entonces, para eso yo necesito determinar cuánto ácido acético, propiónico y butírico se está generando en el líquido ruminal. Lo que hago es que ese líquido ruminal lo voy a procesar en el laboratorio. Y luego hay un aparato que se llama cromatógrafo de gases, que me va a permitir cuantificar, es decir, cuánta cantidad hay de ácido acético, propiónico y butírico, ¿sí? ¿Por qué son importantes esos ácidos? Porque la cantidad que se esté produciendo de ellos, pues es un metabolito intermediario para obtener energía, para obtener músculo, para poder construir otras biomoléculas en los rumiantes, ¿no? Entonces, yo quiero saber o determinar qué cantidad de esos ácidos hay en mi muestra de líquido ruminal. Ese aparato que yo les menciono, el cromatógrafo de gases, funciona introduciendo la muestra y luego esa muestra algo la tiene que acarrear en donde se va a determinar eso. Entonces, funciona con un gas que se conoce como gas acarreador. El gas acarreador por lo general es el helio. ¿Por qué? Porque el helio es un gas inerte. Aunque ese gas yo lo mezcle con mi muestra, ese gas no se va a mezclar o no va a reaccionar con mi mezcla. Únicamente lo que hace es como empujarla, ¿sí? Entonces, como esos gases son muy estables, no reaccionan con nada, pues se utilizan mucho en determinaciones químicas, en lo que lo único que tenemos que hacer es como empujar la muestra. Pero hay ocasiones en las que esos compuestos la empujan, pero esos compuestos al momento de entrar en contacto con la muestra reaccionan con esta y me cambian la composición de la muestra, me la alteran. Entonces lo que yo quiero es únicamente analizar esa muestra. ¿Y qué hago? Pues entonces opto por usar un gas que no reaccione, que no me la altere, ¿sí? Luego, los elementos del bloque D o los de la familia B se conocen como metales de transición. Son aquellos elementos químicos situados en la parte central de la tabla periódica en el bloque D. Su característica principal es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D, que está parcialmente lleno de electrones, ¿sí? El nombre de transición proviene de la característica que presentan estos elementos de poder ser estables por sí mismos sin necesidad de una reacción con otro elemento.
Cuando a su última capa de valencia le faltan electrones para estar completa, brincan los electrones de las capas internas hacia las externas, es decir, los extrae de capas internas. Con eso es estable, pero es estable por un momento, porque le faltarían electrones en la capa donde los sacó. Así que los completa con otros electrones propios de otra capa, y así sucesivamente. Este fenómeno se le llama transición electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los metales de transición, los del bloque D, están brincando los electrones, que para poder llenar su último orbital de energía, esos átomos lo que hacen es que brincan otros electrones de capas internas hacia el externo para llenarlos. Pero no pueden ser estables así mucho tiempo porque le están faltando, en la capa interna le están faltando electrones, entonces se mueven mucho los electrones para poder estar completándose esas capas. Por eso se les conoce como metales de transición, y pues se sabe que en ellos se produce el fenómeno que se conoce como transición electrónica, es decir, los electrones van brincando de capas externas a internas, ¿sí? Luego, por último, para terminar el tema de tabla periódica, vamos a ver qué son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones externos de un átomo, es decir, los electrones que se encuentran en el último orbital de energía de un átomo. Son los electrones implicados en los enlaces químicos. Es decir, estos electrones aquí externos son los que se pueden combinar con otros electrones de otros átomos para establecer enlaces, ¿sí? La semejanza en el mismo número de electrones de valencia, grupos o familia, es lo que hace que los elementos del mismo grupo que se parezcan entre sí en su comportamiento químico. Por ejemplo, en el caso del cloro, el cloro tiene 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 5, tiene 17 electrones. Esos electrones, ¿cómo están conformados? En el nivel 1 están ordenados, pues hay 2. En el nivel 2 van a tener 2, 4, 6, 8. Tienen 8 electrones. Y en su último orbital o su último nivel de energía tiene 7. Esos electrones son los electrones de valencia que se pueden combinar con algo más. Yo les decía que el cloro se puede combinar con el sodio, porque el sodio en su último nivel de energía únicamente tiene un electrón de valencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cloro, como es muy electronegativo, le roba el electrón de valencia al sodio, y entonces aquí ella completa 8. ¿Y qué le pasa al sodio? El sodio ya estaba completo en 8, su segundo nivel de energía, y el tercero nada más tenía 1. Si le roba el electrón al sodio, entonces el sodio es como si ya nada más se quedara con 2 niveles de energía y su último nivel está completo con los 8. Y de esa manera, cuando se juntan el sodio con el cloro, ambos completan su último nivel de energía, ¿sí? Por eso es por lo que reaccionan unos átomos con otros, porque buscan la estabilidad. Y estando juntos el sodio con el cloro son estables, por eso pues se van a enlazar. Miren, eso es lo que les comento. Bueno, aquí en este caso, pues es un ejemplo, de un enlace, pero que se da con la molécula del agua. El agua sabemos que es una molécula conformada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. El oxígeno ya habíamos dicho que tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Que son los que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Tiene esos 6 electrones de valencia en su última capa de energía. El hidrógeno únicamente tiene un electrón de valencia, ¿sí? Que es el que gira alrededor de él. Entonces, ¿cómo se establece la molécula de agua o cómo se establecen esos enlaces que van a formar la molécula de agua? Lo que sucede es que el hidrógeno, las 2 átomos de hidrógeno van a compartir su único electrón de valencia, que es este que tenemos aquí con las flechas rojas, con el oxígeno. Y el oxígeno de esa manera él va a completar su último nivel de energía con 8 electrones. Y los hidrógenos van a llegar a ser estables porque completan su último nivel de energía con 2. ¿Por qué en esta ocasión el hidrógeno completa su nivel de energía con 2? Porque nada más tiene un nivel. Y en el primer nivel nada más, digamos, pueden haber 2 electrones como máximo, no puede haber más. Para que esté completo el primer nivel necesita tener 2. Y ya los demás pues necesitan tener 8, ¿sí? En el caso del oxígeno les digo pues
Su primer nivel lo tiene completo con 2 y el siguiente tendría 6 electrones de valencia, pero los completa con 8 por los electrones que están compartiendo con el hidrógeno. Y de esta manera pues establecen los enlaces químicos. Pues hasta aquí hemos terminado con el tema de tabla periódica. Ya la semana que entra empezaremos con el tema de enlace químico. Espero que haya quedado claro este tema y el de fundamentos generales de la química. Les queda de tarea la tabla periódica que tienen ahí que armar con las imágenes. Por mi parte es todo. Agradezco la atención que me prestaron y que tengan un bonito fin de semana.